Bueno, pues ya estamos de vuelta en el debate en el que vamos a intentar tratar los retos de esta agricultura que al final ha ido creciendo, en el que ya hay 3 generaciones de agricultores que han trabajado de manera intensa para tener lo que tenemos hoy día como mayor motor económico de la provincia. Y para eso vamos a empezar con Miguel Cazorla. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Clave durante este tiempo, desde los años 60 que se ha desarrollado la agricultura, el relevo generacional que hablábamos fuera de plató. Bueno, sí, muy clave, sobre todo por 2 cuestiones, según mi manera de ver, ¿no? Porque la he sufrido y la he vivido, ¿no? Una, porque los abuelos y los padres siguen teniendo la mentalidad del sufrimiento que tuvieron que hacer para hacer el primer invernadero y cómo poder transformar la agricultura, aquello, la mentalidad de sus padres, de venir con un azadón, de labrar con las vacas, de que yo me he agarrado al rabo de una vaca para estar labrando en un tablador, ¿no? Pasar la tabla, ¿no? De pasar de esa mentalidad a un invernadero donde había que buscar una mulilla eléctrica y donde toda esa innovación que hubo que producir, al final eso era pues un cambio brutal. Pero luego tenemos nuestros padres, que nuestros padres para otra innovación, que es la que yo he vivido muy de cerca, que es el tema ecológico, eso fue brutal. Y hoy, lo comentábamos hace un momento, ¿no? Hoy las nuevas generaciones ya dicen que casi producen, no, si lo nuestro es casi ecológico, tienes que tener un certificado, pasar unos controles y demás, de no haber sido nada, es decir, de ser unos escépticos total, y yo creo que se ha hecho por un cambio de mentalidad, porque la sociedad ha cambiado, igual que ha cambiado para el uso del móvil, pues no ha cambiado también para el uso alimentario, y yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Y bonito, y además yo que soy una persona que es muy abierta a los cambios y a la innovación, yo creo que debe de cambiar mucho más. Tenemos un sistema aquí en Almería de innovación y de tecnología que es pionero, y es para quitarse el sombrero. De una gente joven que apunta maneras importantísimas, premiada a nivel internacional, pero que además tenemos que ayudarle y tenemos que ayudar con nuestro propio empuje, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Daniel, seguimos. Muy buenas noches otra vez de nuevo. Buenas noches. Clave el saber entender el relevo generacional. Fundamental. Yo creo que es que las nuevas generaciones vienen mucho más preparadas, gracias a sus padres se han podido formar fuera, vienen con ideas nuevas, también muchos se han formado aquí. Pero es fundamental ese que vaya habiendo ese relevo generacional. Y al final es verdad que esas generaciones, como tú bien comentas, la mente la tienen más abierta, porque al final o han estado fuera o conocen tecnología que al final pues la gran cantidad de horas que echan sus padres en la finca no le ha permitido estar fuera a veces de ese invernadero. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Vienen con nuevas preparaciones, han visto fuera, yo creo que en otros programas también lo habéis comentado, ¿no? El hecho de que de otras ramas, de otras disciplinas se pueden coger ideas y transportarlas a la agricultura. Entonces, pues el hecho de haber ampliado las miras hacia otros campos, pues está bien traerlas hacia la agricultura, yo creo. Juan Luis. Fernando. Muy buenas noches, otra vez. Clave, yo creo también que ese relevo y sobre todo que dejar paso y sobre todo hacer bien ese relevo generacional, que a veces se hace un poco arduo esa tarea, sobre todo si al final hay familia por medio. No, está claro que cuando hablamos de relevo generacional muchas veces vemos cómo se encarga ya el hijo, en su momento fue el padre, ahora el hijo, pero el padre, si todavía tiene energía, yo te digo que esa persona va a estar en la finca, no va a salir de allí. Y es cierto que se ve un cambio de actitud en esta generación, porque, bueno, yo lo digo por mis compañeros, por ejemplo, con los que yo estudié, muchos de ellos son agricultores. Esta gente tiene mucha más preparación, como bien has dicho, no hace falta directamente que hubiese estudiado ingeniería técnica agrícola, por ejemplo, o agrónomos, pero directamente intenta trasladar y sacarle provecho a todas las disciplinas de las que tú has estado hablando, por ejemplo, ahora mismo, Daniel. Pero a mí me parece muy curioso cómo cuando estás hablando con una persona mayor, cómo cambia con respecto a una persona joven cuando entras, por ejemplo, en un invernadero y ves al agricultor. La persona mayor muchas veces son un poco escépticos
porque es verdad que se le ha querido vender desde el principio de la agricultura que si echa esto va a sacar 200.000 kilos más, y yo entiendo la desconfianza que tiene hacia la labor comercial que hay y todo esto, pero están ávidos de conocimiento. Es cierto que cuando ellos ven que tienen un poquito más de rendimiento o ven que esa recomendación que le está haciendo da sus frutos, te abren las puertas, son ellos los que te llaman. Y la gente joven es mucho más exigente. ¿Por qué? Porque saben las posibilidades que tenemos. Y dentro de Almería, muy bien has dicho tú, Miguel, tenemos una innovación muy grande. Nosotros aquí en el programa intentamos traerlo semana tras semana porque sabemos que es un campo muy rico, muy tecnológicamente avanzado y queremos darle salida. Si nosotros vemos que no podemos mejorar los precios, hay que intentar abaratar costes de cualquier manera y eso lo va a hacer la innovación. Totalmente. Estamos viendo ahí imágenes en pantalla que yo creo que son invernaderos que al final pues poco tienen que ver con los raspa y amagados, Miguel, que comenzaba a principios de los años 60-70. Uh-huh. La verdad es que sí, cuando yo empecé con la agricultura ecológica, siguiendo un poco con el tema del relevo generacional, ¿no?, que hablábamos, mi padre hoy tiene 75 años, pero hace 20, pues tenía 55. Y yo recuerdo que acababa de morir mi madre, que murió muy joven, ¿no? Y me decía, cuando empezaba, lo he comentado hace un momento, cuando empezaba con la agricultura ecológica, con el tema de la lucha integrada, venía Cooper, por decir una casa, ¿no?, y me ponía mi finca en plan de experimentación, y él decía, mira niño, eso ni se ve, te están engañando, no, esto es una pena, esto es otro de los de crecepelo que vienen a ofrecerte, claro, que tal, que esto es mentira, que te van a producir más tal. Bueno, yo hice una apuesta tan grande, que me acuerdo que en principio pues, te cobraban muy poco, no te cobraban prácticamente nada por ser la finca experimental. El tema es que después de 10 años, mi padre hoy, que tiene 75, como digo, ha dedicado muchas horas de su tiempo a colgar bolsitas para meter el afidio, para poner el antisello, para... Al final... ¿Por qué? Porque ha visto la rentabilidad, claro, ha visto que hay que tender a producir desde el punto de vista más sano, más ecológico, y eso tenemos que hacérselo ver a ese cambio, a esas generaciones de atrás, con el ejemplo. Y a veces ni la soberbia ni tal, pero cuidado, también voy a tirar una punta de lanza por ese conocimiento adquirido por esas generaciones, que por mucha innovación que tengamos, la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? Y hay que escuchar a los mayores y saber que lo que te están diciendo lo puedes tú interpretar con la innovación y con la tecnología, darle la vuelta, pero poder aplicar las dos cuestiones. Y cuando te advierten algo, no hay que menospreciarlo, porque la verdad que yo creo que esa es la clave del éxito del relevo generacional, ¿no? Porque si no los escuchamos, pues de verdad yo creo que estamos perdiendo un know-how, un conocimiento que es muy necesario, ¿no? Y vamos a seguir, yo creo, por ti, Daniel, porque al final yo creo que una de las grandes innovaciones, y yo creo que por eso estaba hoy, Juan Luis lo ha traído al espacio de innovación, es la comunicación. Al final, hasta ahora desconocida o gran desconocida en el mundo agroalimentario hasta hace bien poquito. Bien poquito, sí. Bueno, la verdad que cada vez más, ¿no?, por lo que estamos hablando de este cambio generacional, pero sí es cierto que muchos medios de comunicación, nuevos medios de comunicación que estamos utilizando hoy en día, se están implantando y cada vez se utilizan más, tanto redes sociales, nuevas acciones de marketing. Entonces, pues es importante que, como comentábamos, que la gente joven adquiera la experiencia de sus antecesores, porque es muy importante. Al final son las bases que siempre han funcionado, funcionan, pero tienen que aplicar también ellos su parte de conocimiento adquirido, de unas nuevas tecnologías, una innovación. Entonces, ahí hay un tándem, ¿no? Ahí de, pues, el padre enseña al hijo y el hijo enseña al padre. Entonces, claro, es muy importante, para mí es muy importante. Yo, por ejemplo, en nuestra empresa funciona un poco así, o sea, ahora mismo el director general es mi padre. Y bueno, pues en un futuro yo seré el director general, pero por ahora lo único que puedo aportar es lo que yo he aprendido de fuera
y adquirir lo que mi padre me está enseñando. Entonces yo creo que en el campo de la agricultura es muy importante también. Correcto, y al final yo creo que dar a conocer lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, las propiedades que tienen, y sobre todo yo creo que lo que comienza en los mercados europeos a interesar, que es lo que yo creo que nos hace diferentes, es cómo se produce, cuál es el sistema productivo de esos tomates que estamos viendo en pantalla lleguen al consumidor final. ¿Cuál es el proceso por el que han pasado, Juan Luis? Efectivamente, Fernando, a mí me parece que si estábamos hablando de la publicidad, el proceso y sobre todo el resultado que hemos obtenido, que es que son frutas de muy buena calidad, donde no tenemos alertas fitosanitarias ya, ni me acuerdo hace ya tiempo. Desde los pepinos. Desde los pepinos, desde la crisis del pepino. El E. coli. Y es cierto que es que eso es lo que nosotros tenemos que vender, y ahí la gran baza la que tiene la publicidad, el marketing. ¿Por qué? Porque nos tenemos que diferenciar de alguna manera, y muchas veces lo hemos dicho aquí, hay que darle valor a lo que hacemos. Si se acercan a nosotros es porque saben perfectamente que con nosotros tienen la calidad y seguridad de que no va a encontrar nada que pueda ser perjudicial para la salud. Son frutos de perfecta seguridad y que en otros mercados, que son los que hacen que nuestras ventanas de venta sean mucho más pequeños, no lo van a encontrar. Es cierto que van a ser más baratos, pero cada uno tiene lo que quiere. Bueno, estamos viendo en este momento imágenes de Frilogística. Al final yo creo que, este año una de las grandes, para nosotros no ha sido tampoco una muy buena noticia. Marruecos ya por fin ha entrado en Frilogística, ha entrado de lleno en el mercado europeo. Sobre todo se veían los pabellones de China completamente vacíos debido al coronavirus, pero qué poquito tiene que ver esto con lo que se veía hace unos años respecto a las grandes empresas de Almería que representan al sector. Sí, lo que pasa es que es muy triste que nosotros tengamos una competencia de una producción con unos países donde tú no compites al mismo nivel, donde aquí nos cuesta 5 euros y pico, 6 euros y pico, que con costes se nos va un poco más la hora, y allí con esos mismos 6 euros trabaja una persona de sol a sol. Eso es imposible de competir, con lo cual Europa tenía que, las barreras arancelarias tenían que ser mucho más exhaustivas, lo hemos hablado hace un momento, porque de nada te vale que al final tengas mucha innovación, tener que calentarte a sesera, para que poder buscar una innovación, para poder bajar los costes, porque los precios es complicado. Lo hemos hablado hace un momento en la entrevista, ¿no? Entonces yo creo que la innovación es muy buena. El problema también, y eso es la universidad, yo creo que el primer estudio de la huella de carbono se hizo en mi empresa. Y lo hicimos, la huella del carbono, en materia de tomate. Lo hizo el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, en el que he estado 17 años en la Junta de Gobierno a nivel de toda Andalucía, la Junta Directiva. Hicimos la huella de carbono para la aceituna, para la fresa en Huelva, para la aceituna en Jaén, para la fresa en Huelva y para el tomate aquí en Almería. Bueno, pues el tomate fue mi empresa. Estoy hablando del año 2001, 2002. Entonces estamos hablando que han pasado muchos años, han pasado 19 años, y ahora estamos hablando de la huella de carbono. Totalmente. Ahora estamos empezando a ver que este tomate, en la comunicación, yo que he tenido tenemos comercialización, envasado, es decir, tenemos toda la cadena, sabemos lo importante que es ese valor de cara a las cadenas de supermercados, de cara en Escandinavia, consumidor. Yo no he vendido aquí nunca un kilo. La ecológico aquí no se ha vendido. Ahora ya sí, hay cierta historia en el Corte Inglés y en poco más, ¿no? El Carrefour tiene su línea, que nos ha costado Dios ayuda, pero todo fuera. Es importante la comunicación, es importante la innovación, pero es mucho más importante, pienso, no sé lo que pensáis vosotros, esa innovación tenemos que ser celosos. Es decir, no podemos... Mirar, os pongo un ejemplo, si es que hemos vivido ya tanto. El primer flow biodegradable lo pusimos nosotros. Venían las bobinas hechas en Israel. La habíamos dado nosotros, Almería se había hecho las pruebas en mi industria. Y la patente se le vende a Israel. Y desde Israel nosotros tenemos que comprárselo. O sea, es decir, una cosa que de coste te podía costar 5, le tienes que pagar 25. Y fijaros el circuito que hace. Pero además era de un holandés. En un holandés que te lo producía en Israel
y te lo vendía aquí en Israel a través de un intermediario que a su vez sí. y había salido de aquí. Es para tirarse de los pelos. Entonces, yo creo que la innovación hay que apostar por ella muy de cerca, pero tenemos que ser muy celosos. Yo estoy de acuerdo. Porque Estoy totalmente de acuerdo. al final nuestro New House lo hemos llevado a México. Estupendo. Allí no hay competencia. Estupendo. Pero lo hemos llevado a países que sí pueden ser nuestra competencia. Tenemos gran parte de culpa de lo que está pasando en Marruecos. Está claro. Porque no hemos preservado. Perdón, ya está. No, tranquilo. No sé lo que pensáis. No, es que al final estoy totalmente de acuerdo. O sea, tenemos un valor increíble en la comarca, ¿no? Tanto tecnológico, de experiencia de muchísimos años en la agricultura. Y es cierto que otros países se aprovechan de ello, lo ven, al final lo ven. Porque, bueno, es un negocio que da rentabilidad. Por ejemplo, pues por poneros un caso, una empresa en Qatar que tuvimos nosotros que hacerle ahora la comunicación, bueno, hace un tiempo, se quería llevar todo tipo de tecnología o sea, digamos, implantar el mismo sistema que había aquí en Almería en Qatar por las condiciones. Sí. Falta de agua, mucho calor... Y al final, yo creo que el resto de países extranjeros se dan cuenta de ello. Entonces yo creo que es un arma un poco de doble filo, ¿no? Tenemos que ser recelosos en el sentido de, bueno, esto es nuestro y hay que saber cómo cuidarlo, pero yo creo que también hay que abrirse y a otros países pues ofrecerles nuestro conocimiento. Pues poco a poco vamos a ir cerrando este debate que nos quedamos sin tiempo. Juan Luis, ¿con qué mensaje dejamos el debate de hoy? Pues yo me quedo con lo que estaba diciendo también Miguel, que era que muchas veces hablamos de España y ay, los listos que somos con la picaresca española. Yo creo que cuando abrimos las fronteras nos venimos un poco abajo. Todas las ganas que tenemos en España de aprovechar las oportunidades, de ser valientes, no digo que nos dejemos pisotear, pero sí es verdad que creo que falta un poco de valentía en, oye, vamos a hacernos valer. La agricultura, los alimentos que nosotros proporcionamos tienen que tener un peso. Y ahí voy con decir que estoy totalmente de acuerdo que cómo es posible que nosotros pasamos un poquito igual que con el aceite, cuando nos los compraba Italia para vendérselo a los americanos. Si nosotros podemos hacerlo, vamos a hacerlo, que seguro que lo hacemos fenomenal. Daniel, ¿con qué mensaje dejas tú el programa de hoy? Pues sinceramente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos hablado, no ha sido muy dispar el coloquio, o sea, al final, bueno, la verdad que tampoco sabría decirte un punto en concreto, es que estoy muy de acuerdo. ¿Con qué me quedaría en general? Pues me he quedado ahí un poco en blanco, pero... Con la comunicación. Sí, con la comunicación, sí, yo te puedo hablar más de la parte de la comunicación, hombre, es fundamental, la parte de la comunicación es fundamental, tenemos productos increíbles a nivel de España y a nivel de la comarca, y somos los que peor nos vendemos, o sea, tenemos las herramientas, tenemos el producto, pero al final el gol lo marcan otros. Claro. Entonces, es un poco lo que estábamos hablando. Yo creo que en ese sentido sí que nos tenemos que poner un poquito las pilas y decir, vamos a sacar pecho y decir, oye, que esto es nuestro. Y hay muchísimas herramientas, no solo en la comunicación. Están ferias, están networkings, o sea, con otro tipo de... Pero bueno... al fin hay muchas herramientas y muchas formas yo creo que de darnos a conocer de una manera... Miguel, te toca cerrar el debate de hoy. Madre mía, qué responsabilidad. La verdad que he estado encantado porque tanto con Juan Luis, Daniel no lo conocía, Juan Luis sí, y la verdad que siempre que me invita, la verdad que es una satisfacción. Yo lo resumo muy fácil. Relevo generacional sí, pero teniendo en cuenta las opiniones de la experiencia, que es muy importante, pero a su vez que los mayores también tengan muy en cuenta y tengan una mentalidad abierta a la innovación, con cautela, es cierto, pero hay que hacerlo. Y luego otra idea importante, que es la del tema de ser celosos de lo nuestro. Es decir, tenemos que preservar mucho más nuestro know-how, nuestro conocimiento, pero a la vez preservarnos del intrusismo que existe en el mercado. Porque de esa manera es la única fórmula
que la última parte de la cadena, que es la comercialización, no esté en manos de alguien que no le duele esto. Y como los que nos duele esto somos los agricultores, somos los hijos y los nietos de los que realmente le ha costado sangre, sudor y lágrimas tener el campo donde está hoy, yo creo que somos los que tenemos que luchar por ello, utilizando la gente joven y la innovación, pero también con mucha cabeza, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros esta noche y seguiremos hablando, esperemos tener una próxima fecha. Daniel y Miguel, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a ti también, Juan Luis. Y a ti. Y bueno, Gracias nosotros despedimos aquí este programa y volvemos la semana que viene en Parcela 24. Muy buenas noches y que tengan muy buena semana.